Buenos días, profesora Leida. Mi nombre es Gil Calveo y le voy a estar hablando sobre las principales características climáticas de la montaña. Estas se ven principalmente caracterizadas por inviernos largos y fríos y por veranos cortos, secos y frescos, por la cual se ven caracterizadas también por una oscilación de 10,5 centígrados y tienen una baja precipitaciones por la cual se presenta de lluvias de verano y primavera. Y en invierno se presenta lo que es la nieve y en otoño también. La vegetación y la temperatura puede variar de una manera trascendental. Se dividen en 4 pisos, por la cual esa está caracterizada por la cliséride, la cual se subdivide en basal, montano, subalpino y alpino. Entre los principales de climas que tenemos que caracterizan los tipos de montaña, tenemos que subdividirlo, ya que se considera que hay diferentes tipos. El primer tipo que tenemos es el clima seco de montaña, por la cual este se subdivide en dos, el cual se caracteriza por ser un clima seco, pero es muy fresco, la cual se puede ver en el globo de Asia y también en Perú. El que viene siendo el clima árido de montaña y clima semiárido de montaña. También tenemos el clima templado de montaña. Este se suele subdividir en clima templado húmedo, el cual tiene características similares al de Oceanía. Este se ve principalmente dirigido porque tiene mucha abundancia de vegetación y son lugares frescos. Se presenta en sierras de África y Brasil. El segundo es el clima tropical de altitud. Este tiene características subtropical monzónico, en donde se ve dirigido por principalmente regiones de México, Bolivia y Brasil. El otro es el clima templado subhúmedo. Este es exclusivamente de altitud. Este se ve dirigido en montañas de América por influencias monzónicas. El otro que tenemos es el clima ecuatorial. Es un clima subhúmedo de sabana arbolada, es decir, tiene mucha vegetación. Y por último tenemos el clima mediterráneo, el cual se ve caracterizado por pequeñas áreas de poca altitud. Seguimos con las subdivisiones de los climas. Ahora tenemos el clima continental de montaña. Este se suele subdividir en clima continental húmedo de montaña, el cual se ve principalmente dirigido por áreas rocosas, cordilleras, como en el área de Asia y Turquía. Tenemos también el clima continental mediterráneo. Este se ve principalmente dirigido por la altitud, en donde son áreas y cordilleras también caracterizadas por ser Andes australes, en donde lo podemos ver en Japón y Turquía. Las últimas subdivisiones que tenemos de los climas continental de montaña son el clima continental monzónico, el clima subalpino y el clima subalpino húmedo. Estos tres climas se ven caracterizados porque tienen mucha altitud, en donde pueden ser lugares muy fríos, en donde el oxígeno se hace mucho más denso y dificulta un poco el respirar de las personas. Ahora les voy a estar hablando sobre la disminución de la temperatura. Esta es una de las características principales que se da en las zonas montañosas, ya que se sabe que con la disminución de la temperatura, esto se da por la gran altitud que se da, en donde nuestro cuerpo está en esta disminución aproximadamente de 6,5 centígrados a metros de diferencia de la altitud. Cuando ascendemos, el aire se hace mucho más denso, por lo cual es más difícil poder respirar, o sea que es muy difícil tener acceso al oxígeno. Ciertamente, mediante la altitud al nivel del mar, aumenta la cantidad de altitud y la temperatura disminuye. Aproximadamente 154 metros cada 180 en la zona tropical. Y esto se da debido a que conforme que ascendemos, es menor el gas de perder la presión y se pierde lo que es la temperatura. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Jaciel Flores, con cédula de identidad personal 3-749-1758, y hoy vengo a exponer sobre las precipitaciones. Las precipitaciones se refieren a cualquier forma de agua, líquida o sólida, que cae de la atmósfera y llega precisamente a la superficie terrestre. Las precipitaciones son una parte fundamental del ciclo hidrológico, que implica la evaporación del agua desde la superficie terrestre, la formación de nubes y la posterior caída de ese agua en forma de precipitación. Las precipitaciones son esenciales para el suministro de agua dulce en la tierra.
y tienen un impacto significativo en la agricultura, la ecología y el clima regional. ¿Cómo se dan las precipitaciones? La precipitación ocurre cuando el vapor del agua de la atmósfera se condensa en gotas de agua o cristales de hielo y cae a la superficie de la Tierra. Los procesos de la lluvia. La evaporación. El agua en la superficie terrestre, como los océanos, ríos, lagos y suelos húmedos, se evaporan debido al calor del sol. Este vapor de agua sube a la atmósfera. La condensación. El vapor de agua se enfría a medida que asciende en la atmósfera, cuando el aire enfriado no puede retener toda la humedad. El vapor se condensa en pequeñas partículas de agua líquida o cristales de hierro para formar los núcleos de condensación como partículas de polvo, aerosoles. La coalescencia. La coalescencia son las gotas de agua en las nubes que pueden fusionarse y aumentando su tamaño y peso a medida que las gotas o cristales crecen. La gravedad comienza a actuar sobre ellos y se da por medio de las precipitaciones. La precipitación sobre la latitud. Las zonas ecuatoriales tienden a recibir altos niveles de precipitación debido al calentamiento solar directo y la formación de cinturones a baja presión. La variación con la altitud. La variación con la altitud es un fenómeno climático que se manifiesta en cambios en la cantidad y tipo de precipitación a medida que se asciende a mayores altitudes en la atmósfera. Este fenómeno está influenciado por varios factores, incluyendo la temperatura, la presión atmosférica y la topografía. Es importante saber que mientras más alto se encuentra la superficie terrestre, menos probabilidad de precipitación existe en algún lugar específico. Normalmente en la línea de las zonas ecuatoriales es donde mayormente, por su clima seco, es donde mayormente se manifiestan las precipitaciones. Por ejemplo, en las montañas, cuando se dan las precipitaciones en forma de hielo, normalmente se cristaliza el agua y permanece sobre la altitud de la montaña. Muchas gracias. Los topoclimas, el viento, la exposición y los fenómenos de inversión de temperatura. Debemos iniciar dejando en claro que los topoclimas de montaña son los diferentes tipos de climas que se pueden encontrar en una montaña. Esto debido a la variación de la altitud, la orientación de la ladera respecto al sol y el viento y la dinámica que ésta juega con las precipitaciones. La temperatura en la montaña pueden variar entre 0.60 a 1 grado centígrado cada 100 metros, siendo esta la primera influencia para la conformación de los topoclimas. Los vientos. Los vientos juegan un papel importante, ya que en los lugares donde se impide el estacionamiento del aire, contribuye al incrementar los mínimos nocturnos y acentuar la inversión de la depreciación y en los llanos próximos. Entre las funciones que desempeña el viento podemos mencionar la erosión y el transporte de sedimento, el cambio en la humedad, el efecto de enfriamiento por evaporación radical solar. La exposición de las laderas. La exposición de las laderas al viento dominante es fundamental para que se dé a cabo el desarrollo de las precipitaciones. Este efecto varía en relación con la masividad del conjunto montañoso. De este modo en que solamente se ve afectada la fachada que está directamente expuesta al viento. En cuanto al fenómeno de inversión de temperatura,
Esto se da en las montañas cuando la temperatura en las capas altas de la atmósfera son más altas que en las capas inferiores, provocando con esto una inversión en la gradiente térmica normales. Esto se debe a una forma en que la radiación solar interactúa con la atmósfera y la superficie terrestre, trayendo consigo posibles afectaciones como para la agricultura y posible afectación a la calidad del aire. Por consiguiente, los vientos y la exposición en conjunto desempeñan un papel importante en el clima para las altas montañas, influyendo en la distribución de la temperatura, la disponibilidad del agua y la erosión del suelo y la roca. El conocimiento de estos efectos pueden ser cruciales para comprender y predecir el clima y los topoclimas en las áreas montañosas. Los pisos de vegetación. La vegetación en las montañas es muy variada y experimenta un escalonamiento en altura. Los pisos de vegetación nos permiten entender la forma vertical de un ecosistema y la forma en que diferentes plantas interactúan entre sí. Los pisos de vegetación varían según las condiciones climáticas y geográficas de un lugar. Es decir, a mayor altura nos vamos a encontrar con una menor temperatura, lo que nos indica de que la vegetación en la zona alta de la montaña no va a ser la misma a la que vamos a encontrar en el suelo, o es decir, en la parte inferior de los pisos de vegetación. Los pisos de vegetación se refieren a diferentes capas o estratos de vegetación de un ecosistema vertical, desde el suelo hasta la parte superior de la montaña. Se pueden describir los pisos de vegetación de la siguiente forma: como suelo o estrato herbáceo. Dentro de este vamos a encontrar lo que son hierbas y pastos. El estrato arbustivo, como la palabra lo dice, vamos a encontrar arbustos y plantas, pero de menor altura. Luego continúa el estrato arbóreo. En el estrato arbóreo vamos a encontrar una variedad de árboles propios de diferente clima o diferente condición climática, pero con una mayor altura. Por último tenemos el dosel, que es el estrato superior, en donde vamos a encontrar árboles con una altura mucho más considerable. Es decir, estos son los árboles más altos que encontramos en los pisos de vegetación. El escalonamiento de la vegetación en las zonas intertropicales y subtropicales. Esto se refiere al cambio gradual que existe y en la estructura de la vegetación, que varía según la latitud, la altitud y las condiciones ambientales propias de un lugar. Dominios intertropicales de la vegetación. En los dominios intertropicales encontramos en el suelo o estrato herbáceo lo que son unas plantas con unas hojas bastante grandes que vienen con adaptaciones a los climas. Luego tenemos lo que es el estrato arbustivo. Dentro de este encontramos árboles y plantas, pero de menor altura. Luego continúa el dosel o estrato superior. Dentro del dosel vamos a encontrar una variedad de árboles de mayor altura que suelen ser densos y estratificados. En los dominios intertropicales también encontramos lo que son los emergentes. Estos son árboles que sobresalen el dosel y con adaptaciones a la luz directa. Dominios subtropicales de la vegetación. En el suelo o estrato herbáceo encontramos plantas parecidas a la de la zona tropical, solo que estos varían según las estaciones.
En el estrato arbustivo, la vegetación también se adapta a condiciones mucho más secas. En los dominios subtropicales encontramos los bosques de caducifolios o mixtos. Estos pierden sus hojas en las estaciones secas. También encontramos lo que son los bosques de coníferas, que también se encuentran en los dominios subtropicales, y estos suelen ser los de mayor altitud. El escalonamiento de la vegetación en estas regiones es fuertemente influenciado por lo que son los factores climáticos y los factores del suelo. Buen día, profesora. Mi nombre es Katherine. El día de hoy le voy a estar hablando de los puntos de los pisos de vegetación de los Andes, el Himalaya y las montañas de África. Como primer punto, los pisos de los Andes. Los Andes se encuentran en las costas del Océano Pacífico y forman una cadena montañosa que recorre varios países de América del Sur. Entre ellos podemos mencionar Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia. Los Andes presentan gran variedad de diversidad de pisos de vegetación debido a su amplia altitud y variedad de los ecosistemas. En los dominios intertropicales, los pisos se encuentran principalmente en la parte baja de las montañas y están influenciados por el clima. Se pueden encontrar bosques tropicales, húmedos y selvas tropicales. A medida que asciende la temperatura, se llega al dominio supratropical, donde los pisos de la vegetación cambian debido a las condiciones climáticas un poco más frías. Estos bosques son más ricos en especies de plantas. A medida que asciende más a los Andes, se llega a los dominios templados y fríos, donde los pisos de vegetación incluyen bosques que podemos encontrar coníferas, pastizales de montaña, y en las zonas más altas de las montañas con vegetación escasa, y allí podemos encontrar una vegetación de musgos. Los pisos de vegetación del Himalaya. Los pisos de estas áreas también van a depender de las condiciones climáticas de estas zonas montañosas. En la cordillera del Himalaya podemos encontrar lo que es el monte Everest y los Alpes suizos, por así mencionar algunos. Entre los pisos de vegetación tenemos el piso nival. Registra unas temperaturas anuales inferiores a 0 grados, y la nieve que se recibe cada año no siempre se funde. Por eso gran parte de la superficie está cubierta por nieve o hielo durante la mayor parte del tiempo, y la roca florece desnuda. Allí no encontramos vegetación debido a las condiciones climáticas. Luego encontramos los pisos alpinos. Estos pisos se caracterizan por tener inviernos extremadamente fríos y veranos breves, que pueden producir hasta nevadas. Existe una breve estación vegetativa que resulta suficiente para las plantas que allí se pueden adaptar a ese tipo de clima. Los pisos subalpinos constituyen una franja de dos tipos de ambiente: entre las montañas altas, donde solo existe vegetación herbácea, y las montañas medias forestales. Tenemos los pisos montanos. Corresponde a una franja en la que los meses tienen temperaturas medias positivas y los inviernos son moderadamente fríos y registran frecuentes nevadas, pero los veranos son un poco más cálidos. Y por último están los pisos colinos, que están situados sobre las llanuras. Y por último tenemos las montañas del África. Estas montañas también, debido a sus condiciones climáticas, asimismo van a ser los tipos de pisos de vegetación. En las montañas del África podemos encontrar pisos de las selvas tropicales. En el piso más bajo se encuentran en las altitudes bajas. Aquí la vegetación es exuberante y densa, con árboles altos y gran diversidad de especies. Luego tenemos los pisos de selvas subtropicales. A medida que sube la altitud, las selvas tropicales se vuelven más escasas y aparece una vegetación subtropical. Los árboles son más bajos y las especies de plantas se adaptan a las temperaturas más bajas de esta zona. Tenemos los pisos de bosques montanos a una altitud aún mayor. Los bosques montanos se vuelven dominantes. Aquí la vegetación es más baja y densa, con árboles que también se adaptan a estas bajas temperaturas. Y por último tenemos los pisos paranos. En las zonas altas de las montañas, por encima de los bosques montanos,
se encuentran los páramos. Aquí la vegetación es poca debido a las condiciones extremas del clima. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es David Benítez y le estaré hablando sobre las montañas de latitudes medias, los Alpes y las rocosas. Como primer punto, las montañas de latitudes medias son un grupo de cadenas montañosas ubicadas en latitudes templadas. Estas cadenas montañosas se caracterizan por una variación según altitud y una gran diversidad de ecosistemas. En este grupo de cadenas montañosas se puede observar una gran variación en el piso de vegetación. Esto va desde en las bases de las montañas, bosques frondosos y paisajes alpinos, hasta en las cumbres, áreas rocosas. Como segundo punto tenemos a los Alpes. En los Alpes se observa que los pisos de vegetación cuentan con una transición marcada desde las zonas más bajas hasta las cumbres más altas. Por lo tanto, se pueden observar en las elevaciones inferiores una gran cantidad de bosques de coníferas, como podemos observar en las imágenes. Mientras se va ascendiendo, en las latitudes medias, lo que se observa es una gran cantidad de bosques mixtos. Asimismo, en las elevaciones más altas se pasa de prados alpinos y finalmente a áreas rocosas y a glaciales que se encuentran en las cimas de las montañas. Como tercer punto tenemos a las montañas rocosas. Similar a los Alpes, las montañas rocosas presentan una significativa variación en cuanto a los pisos de vegetación. En este caso van desde las regiones más bajas, donde se encuentran los bosques de coníferas, y que según se va aumentando la elevación, se pasa a los arbustos alpinos y a los pastizales en zonas de altitudes intermedias, como podemos ver en las imágenes. Asimismo, cuando se va aumentando la elevación, lo que se encuentran en estas montañas es una reducción en cuanto a la vegetación. Esto genera una exposición de rocas desnudas y terrenos glaciares en las cumbres de las montañas rocosas. Estas estructuras de pisos de vegetación que pudimos observar en los puntos anteriores no solo reflejan lo cambiante de las condiciones climáticas según la altitud, sino cómo la flora se ha adaptado de forma única a estos diversos entornos que se encuentran en las montañas de latitudes medias.